Hebreos 9:15 dice: así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo la muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Aquí se habla de un primer pacto. Ese primer pacto Dios lo hizo con Abraham. A él le prometió que le daría la tierra de Canaán, una herencia terrenal. Para hacer ese primer pacto, Dios hizo un sacrificio. Él se comprometió. Ahí en Génesis 15 están esos detalles de cómo partieron animales y una antorcha pasó entre ellos, que era Dios pasando entre esos animales partidos. Solo Él se comprometía. Y eso significa que el pacto se iba a cumplir porque se iba a cumplir. El simbolismo es que si Él no cumplía la parte del pacto, Él sería como esos animales, lo que es imposible. Pero ese es el primer pacto, el pacto antiguo. Y aquí habla en este versículo de Hebreos de un mediador de un nuevo pacto para la redención de las tradiciones que había bajo el primer pacto. Es un nuevo pacto, ese es el primer pacto. O sea, el autor de Hebreos está enseñando a sus lectores sobre la superioridad del nuevo pacto en comparación con el antiguo. O sea, en el antiguo pacto, ya después ese pacto que se hizo con Abraham se hizo con todo el pueblo, ahí con Moisés, va a hablar de esto un poco más adelante. Ahí Abraham era el padre del pueblo de Israel, y ahí en el Sinaí se hizo el pacto con todo el pueblo presente, ¿sí? Entonces, en el antiguo pacto, los mediadores eran sacerdotes pecadores en un tabernáculo terrestre, terrenal, y existían muchas limitaciones para el pueblo de Dios. A pesar de sus prácticas ceremoniales, solo tenían acceso a la presencia de Dios por medio de los sacerdotes, no era un acceso directo, era por medio de los sacerdotes, y estaba limitado también a un lugar, a ese tabernáculo temporal. Y sobre todo, sus conciencias culpables nunca fueron purificadas por medio de la sangre de sacrificios de animales. En cambio, el nuevo pacto es mediado por un sacerdote eterno. Jesús, el Hijo de Dios, quien murió una vez y de una vez por todas para redimir a su pueblo. Su sacrificio abrió el acceso al tabernáculo que está en el cielo, donde hoy podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Ya no adoramos en las sombras, sino en la realidad. Podemos servir a Dios ahí en espíritu y en verdad, con una conciencia limpia de obras muertas, con base al sacrificio sustitutivo de Jesucristo. El pago de Jesús en la cruz logró la remisión para aquellos que estaban bajo el primer pacto, ese pacto antiguo. Cada sacrificio
por el pecado hecho por fe bajo la ley de Moisés fue como un pagaré, algo que se debía pagar después. Ahí fue firmado y fue pagado efectivamente en la cruz con su muerte. Ahí fue ya cobrado. Para los transgresores de la ley, que no estábamos o que no estamos bajo el primer pacto, somos redimidos por el pago efectivo de la sangre de Cristo. Ahora el autor profundiza en el sacrificio de Cristo y su poder para dar vida al pueblo judío, a los hebreos, a quien dirigió esta carta, y dar vida a nosotros, los gentiles. Los judíos convertidos al cristianismo estaban bajo una fuerte persecución y tenían la tentación de regresar al primer pacto. El autor expresa la idea principal. Jesús es mediador de un mejor pacto. Para ellos, para los judíos, no tenía ningún sentido regresar al antiguo pacto. No tenía sentido adorar en un santuario terrenal nuevamente cuando en Cristo ellos tenían acceso, un acceso directo a Dios mediante el Espíritu. Tenían acceso al santuario celestial, a la realidad que el tabernáculo solamente señalaba. No tenía sentido que siguieran ofreciendo sacrificios de animales que nunca pudieron limpiar una conciencia culpable, cuando la única ofrenda de expiación que Dios aceptó y que limpia nuestra conciencia de obras muertas fue la expiación ofrecida por Cristo en la cruz del Calvario. La redención a la que apuntaban los sacrificios ya se efectuó. Todos los creyentes del primer pacto pusieron su esperanza en esa expiación mientras presentaban sacrificios de animales. Por la fe, todos los llamados por Dios en el Antiguo Testamento fueron redimidos por la muerte de Cristo porque ellos creían y confiaban en el Mesías Redentor que vendría. Nosotros creemos en que ya vino. Cristo ha hecho posible con su muerte nuestra redención eterna. No hay condenación para el que está en Cristo. No tenía sentido seguir poniendo su esperanza en una herencia temporal, como lo era la tierra de Canaán. Ahí en Génesis 15, 18, dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, de los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, etcétera. Pero ese día hizo un pacto y les prometió esa tierra, esa herencia terrenal. Ahora no tenía sentido seguir confiando en una herencia de este mundo cuando Cristo, en él ya habían recibido una herencia eterna, una tierra nueva y un cielo nuevo, en donde mora nuestro santo y justo Dios. Ahora esperan una ciudad cuyo constructor es Dios. Regresar al antiguo orden no solo era absurdo, menospreciaba el don de Dios. Dios, el Padre, dio a su Hijo. Ese es el don de Dios, su Hijo. Nada es igual
después de Cristo. Nada es igual después de la muerte de Cristo. Todas las promesas de Dios se cumplieron en Él. Él es el mediador de un mejor pacto, con mejores promesas, promesas de una herencia eterna, ya no temporal ni terrenal, una herencia eterna que Dios ha reservado para nosotros. Primera de Pedro 1, del 3 al 5 dice: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. El poder vivificante de la sangre de Cristo es tal que nos reconcilia con Dios, nos otorga acceso directo a su presencia. También dice el autor de Hebreos en otra parte que Cristo abrió el camino a través de su cuerpo, ese velo que separaba el lugar santísimo, y ahora tenemos acceso directo a su presencia. Y además nos asegura una herencia eterna en los cielos. Todas estas cosas no serían nuestras si Cristo no hubiera derramado su sangre en la cruz. El antiguo pacto debía ser reemplazado, no porque fuera defectuoso en sí mismo, sino por el fracaso del pueblo de Dios que lo quebrantó. Un pacto, un compromiso en el que se estipulan ciertas condiciones. Vamos a hablar de un pacto entre dos naciones, un pacto de no agresión. Hay ciertas condiciones, uno de los dos países no respeta el pacto y ataca al otro país, se rompió el pacto, se acabó el pacto. Habría que hacer un nuevo pacto. Así el pueblo fue el que quebrantó el pacto. A pesar de eso, Dios cumplió su parte. Pero como se rompió el pacto, Jesús tuvo que morir para pagar la sentencia o el castigo que Israel merecía por quebrantar el pacto. La sentencia por quebrantar el pacto es la muerte eterna, la muerte. En aquel pacto, en el primer pacto, hablando del primer pacto, hubo derramamiento de sangre para confirmarlo y sellarlo. Digamos, en ese sacrificio, ahí en Génesis 15, y también ahí se confirmó y selló. Aquí el autor de Hebreos se refiere al primer pacto, ese antiguo pacto, pero ya hecho con todo el pueblo. Ahí en Hebreos 9, del 16 al 18, dice ahí: porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. La palabra testamento es la misma que la palabra pacto. Muchos traductores prefieren usar la palabra herencia por el versículo 15, que tiene más sentido para ellos hablar
de la muerte de un testador que sea necesaria para recibir una herencia. Esa herencia que Dios quiso ofrecer unilateralmente a su pueblo. Pues para ellos la palabra testamento es más fácil de entender en el versículo que si se tradujera pacto, aunque muchas otras veces en la Biblia, la mayor parte de las veces, esa palabra es traducida como pacto. Y Dios se relaciona con los seres humanos por medio de pactos. Aquí, en este versículo, sería el único lugar donde se podría traducir como última voluntad o testamento. Pero el autor siempre señala hacia la ley de Moisés y el antiguo pacto. Entonces, en nuestras Biblias nosotros hablamos de Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, pero se podría llamar perfectamente Nuevo Pacto y Antiguo Pacto. ¿Sí? Dice el autor que los pactos se inician o se inauguran con una muerte sacrificial, aún ese antiguo pacto, tanto con Abraham como con el pueblo hebreo. Y ya habla de eso en los versículos 19 a 23 de Hebreos 9, que dice, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, estos mandamientos que Moisés pronunció ante todo el pueblo eran las estipulaciones del pacto. El pueblo se estaba comprometiendo a guardar los mandamientos. Era por eso un pacto de obras. Habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el mismo libro, y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Él está enfatizando que Jesús es el sacerdote de un mejor pacto, porque murió precisamente como el sacrificio por el pacto que su pueblo quebrantó. Desde Abraham, bueno, desde antes, pero desde Abraham, que ya habla de este pueblo y de este pacto, todos fallaron en andar delante de Dios y ser perfectos. Nosotros, todos nosotros fallamos. Y por esta razón merecemos todas las maldiciones de la ley, todas las maldiciones del pacto por no cumplir con nuestra parte. Estas maldiciones están detalladas en Deuteronomio 28. Si a alguien le interesa puede ir a consultarlo, no lo vamos a ver en este momento, pero ahí están bendiciones y maldiciones. Por la gracia de Dios, Cristo se hizo sustituto a sí mismo en lugar de los violadores del pacto. Murió en lugar de ellos, asumiendo las maldiciones del pacto. Cada uno de nosotros transgredió el pacto. Nosotros rompemos el pacto. Jesús murió en nuestro lugar. Faltamos a nuestra fidelidad al pacto cada vez que pecamos. La muerte es la sentencia y Cristo se hizo cargo de ella. Esa es la única forma en que Dios reivindica su honor, se hace justicia para proveernos perdón y ofrecernos misericordia. Todos los sacrificios de animales del Antiguo Testamento, desde que se estableció el pacto de Moisés
y como comenzó el servicio del tabernáculo en el desierto, apuntaban a la necesidad de que se hiciera justicia para que el pueblo pudiera disfrutar de la herencia eterna prometida por Dios a Abraham. Todos los sacrificios eran una imagen que anticipaba el único y verdadero sacrificio por nuestros pecados. La sangre era el medio por el cual Dios ofrecía la limpieza ceremonial a los transgresores del pacto en el tiempo de Moisés, anticipando el sacrificio único y definitivo de Jesucristo. De manera que la necesidad de la sangre derramada para el perdón de los pecados estaba claramente establecida incluso en el Antiguo Testamento, ahí en la ley de Moisés. Los sacrificios no pudieron nunca por sí mismos limpiar el pecado. No pudieron satisfacer las demandas de justicia de Dios por el quebrantamiento del pacto. En el pacto, en el nuevo pacto, también fue instituido con sangre, con la sangre de Cristo. Y esa sangre fue rociada también sobre el pueblo. Pilato preguntó a los judíos, ¿qué voy a hacer con Jesús? Yo hallado inocente. Crucifícalo, crucifícalo. Se lavó las manos. Yo soy inocente de la muerte de este justo. Y los judíos dijeron, su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Mateo 27, 25. Los sacrificios del antiguo pacto no fueron la solución. Jesús siempre fue la solución de Dios para el perdón de pecados. En Mateo 26, 28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Jesús fue ofrecido una sola vez en contraste de las muchas veces que se ofrecieron sacrificios en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. En el versículo 23 lo dice de nuestro pasaje. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Ahí el plural sacrificios significa que el único sacrificio de Cristo cumple con todos los sacrificios del antiguo pacto. Por lo tanto, asegura nuestro perdón y la herencia eterna en gloria. Cristo mismo entró en el cielo con su sangre para purificar el tabernáculo celestial y para purificar al pueblo al que Dios ama. De esta manera, Él nos abrió el camino al cielo. Una sola vez fue suficiente para poder ser eficaz y lograr el propósito eterno de Dios. Una sola vez Jesús se enfrentó a la ira del Padre por nosotros y la pagó para todos los que confiaron o que confían en Él, en todos los tiempos, desde Adán. Y Jesús llevó el castigo, todo el castigo por el pecado. Dicen los versículos 24 y 25, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse
ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como ante el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. Nuestra existencia está acompañada de debilidad a causa de la carne y el pecado remanente que aún permanece en nuestra vida. Continuamente provocamos a Dios con nuestra maldad, nuestra contaminación deshonra la casa de Dios constantemente. Somos pecadores rodeados de un mundo pecador, pero nuestro gran sumo sacerdote, nuestro mediador, puso fin a la contaminación en nosotros al derramar su sangre. Quitó la culpa pasada, la presente y la futura. Su intersección y su expiación cubrieron todos nuestros defectos, todos nuestros pecados, toda nuestra contaminación, de manera que ahora ya no tenemos nada de eso, ya no tenemos pecado, estamos completos en Él. Nuestras oraciones llegan directo al oído del Padre por su mediación. Él es nuestro intercesor en el santuario celestial, está allí presente y santifica nuestro servicio aquí en la tierra. De manera que todas las bendiciones del pacto son nuestras en Él, en Cristo. La ley no podía hacerlo. La ley solo mostraba la necesidad de liberación, pero no podía salvar del pecado. La ley condena, pero no puede salvar. Los ritos del Antiguo Testamento solo podían apuntar al sacrificio de Cristo una vez y para siempre, al final del tiempo. Dice el versículo 26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitarle en medio el pecado. La cruz de Cristo es el acontecimiento culminante de la historia redentora en lo que se refiere al cumplimiento de los sacrificios y en el comienzo de la era del nuevo pacto. Era necesario este cambio de pacto para la salvación del pecador. Dicen los versículos 27 y 28. Y de la manera que esté establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. El hombre muere solo una vez a su hora señalada y le sigue el juicio. Cristo murió una sola vez, en un tiempo señalado por el Padre, y de ahí sigue la salvación de su pueblo. La salvación sigue porque el pueblo es culpable y la sentencia en el juicio era la pena de la muerte eterna, pero el castigo es cumplido en Cristo. La sentencia es ejecutada por la sustitución penal del que vino a llevar el pecado de muchos. Su sacrificio perfecto fue aceptado por el Padre. Se cumplió la ley, se cumplió toda justicia, se cumplió la sentencia. Cristo murió y como el sacrificio fue aceptado,
resucitó y entonces el pueblo es sin culpa. El pueblo del antiguo pacto se alegraba cuando después de que se ofrecía ese sacrificio ahí la sangre en el lugar santísimo, el sumo sacerdote salía del tabernáculo y su presencia indicaba que el sacrificio había sido aceptado. Cristo ha derramado su sangre, habiendo sido ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos. Ya ha llevado la eficacia de su obra expiatoria ante el Padre a nuestro favor como nuestro gran intercesor. Saldrá de su morada celestial y con su alegría lo saludará su pueblo el día de su venida. Jesús murió, Jesús resucitó, ascendió al cielo e intercede por nosotros. Pero Jesús volverá. Jesús vino la primera vez para cargar con nuestros pecados. Volverá para recibir su recompensa. Jesús vino la primera vez inclinándose bajo el peso terrible de la cruz. Cuando vuelva, todo el mundo se inclinará ante él. Vino la primera vez para inaugurar el nuevo pacto. Volverá para consumarlo, para que se cumpla todo lo prometido en este pacto. Vino la primera vez como varón de dolores. Viene de nuevo para celebrar con su pueblo su victoria. Un creyente espera a Cristo. Sabe que su Redentor vive y lo verá. Y Él reinará con Él. Ese es el nuevo pacto. Entonces vamos a ver esa representación del nuevo pacto, esa sangre que cae sobre el pueblo. Vamos a ver esa representación en esta celebración de la Santa Cena. Vamos a prepararnos confesando ante Dios nuestros pecados, cada uno ahí en su lugar. Recordando y confesando delante de Dios, sobre todo esos pecados que retenemos, esos pecados de los que no hemos querido abandonar, esos pecados que nos tienen en una situación pues en la que nos tienen a cada uno, y cada uno sabrá en qué situación está, pero sin duda es consecuencia de pecado, de estar alejado de ese sacrificio, de no apropiarlo y de no aplicarlo en nuestra vida, esa sangre, que es para quitar toda maldad, toda imperfección en nosotros. Vayamos delante de Dios y cada uno ahí en privado confiese delante de Dios. Amado Padre, te damos gracias por recordarnos esa obra de Cristo
a nuestro favor. Y delante de ti tenemos que confesar que todavía hay mucho pecado remanente que no hemos querido mortificar, que no hemos vencido, no hemos querido cambiar nuestras cosas equivocadas, nuestras malas conductas, las retenemos y las retenemos porque en el fondo las amamos, aunque decimos que no. Pero en nuestra vida se ve esas consecuencias de maldad, de pecado. Esa sangre de Cristo ya fue derramada. Aplícale a nosotros que nos limpie, no solo de la culpa, sino de esa persistencia en el pecado en nosotros. Danos de tu espíritu, revélanos, haznos visibles, haznos claros en esta percepción de nosotros, que no nos consideremos mejores de lo que somos, Padre, porque merecemos tu ira y solo recibimos misericordia y gracia. Haznos ver la obra de Cristo con un corazón agradecido, y que en esta celebración de la Santa Cena veamos ese sacrificio y que tu Espíritu obre en nuestros corazones y esa sangre derramada nos limpie efectivamente, Señor, que no pongamos resistencia, que no seamos la causa de que la gracia no pueda obrar en nosotros. Ayúdanos, Padre, ayuda a tu iglesia. Si hay alguien que está alejado de ti, que está frío, hazlo ver a Cristo y acércalo a ti, Padre. Acércalo a tu iglesia. Obra tú, Señor, porque eres el único que puede hacer algo. Pedimos todo en el nombre de Cristo, que sea para tu gloria. Amén. La promesa del perdón en Miqueas 7:18 dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Amén. Vamos a repartir los elementos. Vamos a también a orar, pedir la bendición sobre estos elementos comunes, pan común, vino o lo que sea común, pero que tengan ese beneficio espiritual para nuestras almas, por la presencia de Cristo, de su Espíritu entre nosotros. Que recordemos esa sangre derramada en Cristo, ese pacto que Él hace, y como Él se compromete, es indudable que se va a cumplir en todas sus partes y nos va a dar una herencia eterna, ya no terrenal.